¿Se nota, jóvenes? Hola, ¿se nota la pantalla, jóvenes, señoritas? Sí. Ya, muy bien. ¿Alguien más que me falta admitir? A ver, creo que están ya todos. Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar. A ver. Estábamos en el tema 1, ¿no? Vamos a hacer un repaso así rapidito del tema 1, ¿ya? A ver, ¿qué me puede decir qué es ética? Habíamos hablado de la ética, ¿qué era? Hola, hola. ¿Qué era la ética? A ver si ya se me ha olvidado, ¿no ve? Ya, bueno, a ver, vamos a un repaso. Ya nos decía que la palabra ética venía del griego, ¿no? Ethos, que era el modo de ser y costumbre. Habíamos dicho que para Aristóteles la ética es una ciencia, ¿no? Que estudia el comportamiento humano en función del bien. ¿Ya? Eh, También derivaba al mismo tiempo de la palabra mores, ¿no? Que es costumbre, hábito, ¿no? Es una lengua que se usa cotidianamente, dice, ¿no? En el ámbito académico significaba el conjunto de normas, costumbres generalmente aceptadas, ¿ya? Por ende, a ver, la definición de ética profesional. Nos dice que la ética profesional es un conjunto de principios, valores, ¿no? y normas que regulan el comportamiento de una profesión, de una persona, ¿no? En ejercicio de su profesión. En nuestro caso sería, perdón, eh, ser contadores, ¿no? Contadores públicos. Para Camacho, ¿qué dice? La ética profesional no se limita, dice, no es limitada, ¿no? Sino que va más allá del cumplimiento de las reglas. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿alguien podría interpretar? Hola, ¿me están escuchando o se han dormido? O se ha cortado mi audio. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, listo, se escucha. Ah, ya, pensé que se ha cortado mi audio. ¿Se han dormido? Igual. Sería de la forma en que cómo se comportan las personas, no solamente, digamos, de lo que nos han inculcado en el hogar, se podría decir, que en lo profesional tenemos que ser bastante éticos en el sentido de que no podemos actuar de mala manera, Ya, algo así más o menos. ya, muy bien, señor. Sí, bueno, pongámoslo, viéndolo, digamos, con otros ejemplos, tal vez fuera de nuestra área, ¿no? Podemos decir, es como seguir unas reglas, ¿ya? De juego, donde, eh, ¿cómo les explicar? A ver, donde solo, bueno, para él, autor, dice que la ética profesional va más allá de solo cumplir las reglas, ya para él, digamos, imagina que un profesional ético dice, no, es que debes, están entrando, creo, siguen, ¿no? A ver, un momentito. ¿Se ve, no? La pantalla. O ya me salí de todo. Sí, sí. Ya. A ver, imagínense esto, digamos, cuando un conductor, por ejemplo, ya, pues pónganse en la autopista, digamos, es donde corren más, ¿no? Creo que está, ¿cuántos kilómetros? A 80 kilómetros, si no me equivoco, está permitido. Ya, en estos últimos días, digamos, ha habido muchos accidentes, ¿verdad? Entonces,
Recién cuando hay accidentes sale la policía también, ¿no? Controlar, no sé cómo se llama, se me ha ido la palabra ahorita, con el radar, si no me equivoco. Imagínense eso, que un chofer no solamente debe actuar o debe manejar al kilometraje permitido cuando solo hay control, ¿no? Sino que debe hacerlo también cuando no haya por la seguridad de sus pasajeros, ¿no? Es lo mismo vamos en nuestra profesión, que no solamente nosotros debemos actuar solamente porque se van a sancionar o no. Entonces, debe estar esa moral, como dice la compañera, esta señorita estaba diciendo, va más allá. Es una moral que tiene dentro de ti, que está inculcada dentro de ti, ¿no ve? Entonces, según el Colegio de Auditores, el contador dice debe actuar con integridad, con objetividad, ¿no? Habíamos hablado de eso. Competencia profesional, confidencialidad con sus clientes, ¿no? También el comportamiento profesional, ¿no? ¿Por qué es importante, dice, la ética profesional? ¿Ya? Vamos a verlo en 4 aspectos. Genera confianza pública, contribuye al bien común, protege al profesional y distingue al profesional. Sentido, a ver, genera confianza pública, dice. La sociedad deposita una fe pública en el contador, ¿no ve? Sus dictámenes, los estados financieros que emita tienen que ser consecuencias económicos y tienen que ser reales, ¿ya? Para que así se pueda tomar una buena decisión. Protege al profesional. Un contador ético, ya les había dicho, debe proteger su matrícula profesional, ¿no? ¿Y qué era la matrícula profesional? Habíamos dicho. ¿Alguien me puede responder? Es el registro que tiene en el Colegio de Contadores y Editores. Ah, muy bien. Creo que la señorita Rode nomás está despierta, ¿no? Los demás están durmiendo, creo. Ya les voy a preguntar como a niños. ¿A dónde está? A ver, mi lista voy a buscar ahorita. Así les voy preguntando, creo, para que despierten. Sé que es viernes, ¿no? Ya les había dicho, nos ha tocado un viernes y una materia es pura lectura, más o menos, pero ya, chicos, ya va a pasar y ya van a tener la tarde, van a ir a bailonguear en la tarde. Así que pónganse las pilas, ¿ya? Ya, bueno, prosiguiendo. Muy bien, sí, esa es la matrícula, es como un carnet, ¿no? Es como el carnet que nosotros tenemos. Esa matrícula debemos de cuidar, o sea, debemos de tener, no tiene que tener ninguna mancha en nuestro expediente, si valga el término decir. Ya debe cuidar, el contador público o auditor debe cuidar su reputación, ¿no? Evitar de las sanciones legales, administrativas, porque es como cuando vas, no sé, quieres sacar tu licencia, por ejemplo, ya un ejemplo, y te pide antecedentes penales, ¿no? Si tienes antecedentes, vas a sacar tus antecedentes ahí, ves, no tiene una mancha, perfecto, bien, sigue, pero si tienes, uy, no, ahí ya estás mal visto, o no, uy, no, ¿qué habrá hecho, no? Entonces, debemos cuidarnos también de esa reputación como contadores, como auditores, ¿no? Ahora, ¿qué dice aquí? Contribuye al bien común. ¿Qué nos quiere decir? A ver, su trabajo impacta en el Estado, trabajadores, inversionistas y la sociedad, ¿no? En general. ¿En qué sentido? A ver, veámoslo así. El trabajo de un contador, muchas de las veces piensan, no, el contador está ahí sentado en su oficina, está, todo es eso, está estado. A veces no es así, porque a veces van a estar realizando trabajos de campo, ¿verdad? Para tener decía, no, pues para realizar un buen, a ver, por ejemplo, les puedo comentar, a ver, de una transición, ¿ya? Una transición que tal vez he tenido la oportunidad de ir de alcaldía. Entonces, ahí se puede, ya, siguen entrando a ver un ratito.
y este es el último ya que vamos a hacer. Ya es las 8:30 casi ya va a ser. Bien. Ya. A ver, le estaba contando, ¿no? Que había tenido la oportunidad de participar en una transición de alcaldía, donde ahí te presentan, ¿no? Todos los documentos tienen, tú pides, contaduría, piden dónde estás activos ahí, hijos o al muestreo, como se dice, porque todo abarca todo, no vas a poder en el muestreo ir a verificar, ¿ya? Nosotros, a mí me ha tocado activos fijos, es decir, a verificarlos por mucho, porque son cada 10 que no son activos. Entonces, ahí ya no es pues de oficina, ¿no? Ya no es un trabajo de oficina, ya vas, haces un trabajo, tal vez sí podría decir de área, ¿no? Y ahora, lo que dice aquí que impacta al Estado, ¿en qué sentido? ¿Cómo impacta al Estado? A ver, el Estado para construir hospitales, no sé, las escuelas, para construir eso, ¿sabe? ¿Qué necesita? Lo que todos necesitamos ahorita, ¿no? Dinero, ¿no? ¿Y ese dinero de dónde viene? Viene de los impuestos que se pagan, ¿no? Hasta nosotros, sus papás, pagan los impuestos de vehículos, de casa, así. Y también los contadores, o bueno, las empresas pagan impuestos, ¿no? Las declaraciones que se hace. Y el contador es el que declara en los tribunales, ¿no? Y si trabaja con honestidad, si declara honestamente, el Estado recibe ese dinero, recibe lo justo, ¿verdad? Pero en cambio, si nosotros como contadores trucheamos, como se dice en las palabras vulgares tal vez, manipula las cifras o manipulamos, el Estado obviamente va a recibir menos dinero, ¿no? Va a recibir menos dinero y ahí nosotros mismos, al evadir, un contador cuando evade los impuestos se convierte en está robando, ¿no? Se podría decir, se convierte en cómplice, ¿no? Ahora, en los trabajadores, ¿en cómo impacta? Pónganse una empresa, ya una empresa, no sé, tal vez saber qué empresas hay, pónganle ya de madera, digamos, o de muebles, digamos. Una empresa de muebles que está bien, le está yendo muy bien. Los trabajadores, ¿qué esperan de la empresa? ¿Qué espera más que todo el contador? Que ese contador, depende que la contabilidad que presenta ese contador sea correcta, ¿no? ¿Para qué? Para que así los trabajadores puedan recibir un salario, tal vez su salario completo, ¿no? Y a tiempo, que no se le esté diciendo, no, mira, sabes que este mes no nos ha ido mal y no, vamos a tener que pagarte al siguiente mes o mitad te daremos ahora o quincenal, a veces pasa en las empresas privadas, ¿no? Eso, tal vez alguien que ha trabajado en alguna empresa puede corroborar tal vez, ¿no? Porque hay algunos que ¿cómo se dice? Entre empleado y empleador se coordinan, ¿no? Ya no, mira, sabes que este mes no estamos así, entonces vamos a pagarte solo este monto, ¿no? Entonces, en eso impacta, ¿ya? También en que sus aportes, porque les descuentan cada mes, ¿no? Con las AFPs para su jubilación, ¿no? Entonces, también en eso repercute, también que se presente, bueno, pasos sociales, ¿no? Como los aguinaldos, no sé qué sé yo, vacaciones, eso, ¿ya? Entonces, un contador, digamos, que presenta mal eso, no sé, que falsifica tras las planillas o les miente, ¿no? Los trabajadores. Ahora, en los inversionistas, ¿cómo impacta esto? Ya sean, no sé, bolivianos o extranjeros, ellos deciden, ¿no? Los inversionistas deciden dónde poner su dinero, ¿no ve? ¿En qué se basan? En los estados financieros que les traen, ¿no?
Ahora, si el contador presenta un buen estado financiero, tienen flujo de efectivo, tienen menos ingresos, entonces los inversionistas ven eso, ¿verdad? A ver, ese ejemplo de la empresa tomaremos. Si ya la empresa de muebles que va bien, está yendo bien, entonces requiere más personal tal vez. Entonces, han visto, los inversionistas ven que en su estado de resultados tiene buenos ingresos, ¿no ve? Entonces, tal vez ellos piensan, tal vez pueden lograr invertir, tal vez buscando, no sé, en otros departamentos, póngase que sean empresas de La Paz, ¿ya? Entonces, tiene una buena utilidad en sus estados de resultados. Entonces va a decir, no, esta empresa le está yendo bien. Entonces, ¿qué hacemos? Invertiremos, ¿no ve? Invertiremos, porque vamos a tener unas ganancias reales, ¿no? Por eso, si los informes son reales, se toma una decisión, ¿no? Pueden llegar a invertir los inversiones, pero si los informes son falsos, ¿quién va a querer perder dinero, no? No, pues nadie va a querer perder dinero o invertir en algo que le va a corto o largo plazo le va a generar pérdida, ¿no? Entonces nadie quiere eso. Ustedes no creo que quieran invertir en una empresa, digamos, no sé, que esté al punto de quiebra, pero no, vamos a salir de esto, vamos a salir, diga, ¿no? El contador, pero no, pues yo prefiero mi dinero que esté seguro, ¿no? A estar perdiendo. Por eso es que a veces, a ver, un ejemplo más claro, tal vez hoy en día con estos bloqueos que está pasando, se han retirado, dicen, no, varios inversionistas no quieren invertir en Bolivia por todo este tema de los bloqueos, los perjuicios que generan, ¿no? Incluso hasta el turismo. ¿Han visto? ¿Han escuchado? Tal vez otros países dicen, no, no vayan a Bolivia porque es constantemente problemático, ¿no? Entonces ya a causa de eso el turismo está decayendo, ¿no? Y son varios millones que se pierden. Bueno, en eso, ¿ya? Y en la sociedad, ya como ya les había dicho antes, la contabilidad es honesta, o sea, si el contador prepara una contabilidad honesta, el Estado recibe esos ingresos, ¿no? Para poder invertir también. En cuanto a los trabajadores, igual viven con un buen sueldito, las familias están bien económicamente, a ver, llegan cada vez más inversionistas al país y por ende la economía crece, ¿no? Cuando una contabilidad es honesta. Pero por el contrario, si la contabilidad es corrupta, es presentada falsamente con no sé, falsedades, faltan los recursos, ¿no? Invertir. El Estado ya pues no tiene platita, ¿no? Entonces, las familias también, las familias de esos trabajadores que no tienen ese ingreso tal vez mensual, no tienen para comprar, ¿no? Los alimentos o escatiman, ¿no? Dicen, ya no, mira, vamos a ahorrar, minimizan los gastos. Lo que antes tal vez gastaban, no sé, ponte unos 300 bolivianos, pongámosle, mensual, digamos, para la comidita que les daba el papá. Ahora ya no hay, tenemos que recortar, ¿no? También los inversores, como ya se ha dicho, los inversionistas desconfían de invertir en Bolivia, ¿no? O de invertir en esa empresa que está tal vez en la quiebra, a punto de quebrar, ¿ya? Y eso repercute a que la economía se debilita en Bolivia, ¿no? Como ha pasado también como está pasando actualmente, ¿no? Tenemos una economía débil, por eso hay tal vez las protestas, las marchas, ya no hay dinero, ya no hay la canasta familiar también, entonces en eso, ¿ya? Otro que dice, distingue al profesional. Lo que vemos habla de la reputación, ¿no? La reputación ética es un activo invaluable, dice.
o profesionales, ¿no? Es lo que hay que cuidar en nosotros. Ya, valor ético. Los valores, el valor ético es una cualidad, dice, que le atribuimos a las acciones. A ver, denme un momentito, por favor, les rogaré. Ya, perdón. Ahora sí, seguimos. Estábamos en valor, ¿no? Valor ético. Ya. Entonces habíamos dicho que el valor es una cualidad, ¿no? Que le atribuimos a las acciones, actitudes o personas, considerándolas buenas, correctas. Los valores éticos orientan a decisiones al ser humano, ¿no? Hacia el bien. A ver, por ejemplo, a ver, un ejemplo, póngase, no sé, te encuentras al salir de la casa, digamos, ya te encuentras una billetera, uy, no, que está pues, con buen dinerito, digamos, ¿no? ¿Tú te lo guardas o volverías? Digamos, ya has visto, digamos, el señor no se ha caído de un señor, tal vez de la tercera edad, has visto, se ha caído de su bolsillo, ya, y tú has alzado. ¿Tú la devolverías? Dice, si vemos de quién se ha caído, obviamente le devolvemos. Ya. Si no, la verdad. Lo gastas. Como era el compañero, no me acuerdo su nombre, ¿no? Que nos estaba hablando de eso. Que no es así, no es así. En la actualidad no hay honestidad, decía, ¿no? Bueno, sí. Ya, entonces, sí, bueno, viéndolo, tu valor en ese momento tal vez de honestidad te empuja, ¿no? A devolverlo. Aunque nadie te esté mirando, así, ya, bueno, señor, ya se ha caído. Como dices, ya tal vez si no has visto, ni modo, pues te lo agarras, ¿no? Ya, entonces ese es un valor ético, ¿ya? A ver, habíamos hablado de los valores, ¿no? ¿Quién me puede decir alguno de esos valores que hemos hablado? A ver, ¿dónde está? Tengo mi lista, a ver, ¿quién está despierto? Vamos a alzar. Graciela Calizaya Quispe, ¿está? No está. Ya, ya, voy a... Dice, buenos días. Ya ves, se ha dormido, hay de preparar tecito. Dice. Ya, no te preocupes, ya. Entonces, a ver, uno de los valores éticos que habíamos hablado, ¿cuál era? ¿Se acuerdan?
Habíamos hablado de valores. ¿Qué eran? Nada, ya no se acuerda. A ver, otro. ¿Dónde está un varón? A ver, los varones. Creo que tiene más damitas el curso. Juan Carlos, ya se han salido, creo. ¿Ya ves? La honestidad. Ya, sí, está bien, muy bien. Muy bien, ahora otro, a ver, Juan Carlos Lucana Choque. Otro valor ético. Nada. Se ha dormido. Ya, ni modo. Ponele falta entonces. La responsabilidad, dice. ¿Perdón? La responsabilidad, dice. Muy bien. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Gabriela. Gabriela Yujawan. Ah, la última, ya, muy bien. Está bien. Había un joven que quería participar. ¿Quién era? Le dicen buenos días. Buenos días. Cuando hablamos de valor, Ademar, Luis. Ademar, ¿tu apellido? Quispe. Ya, dime. Cuando hablamos de valor ético, son las cualidades o creencias fundamentales que una persona considera importante para actuar correctamente. Respondiendo a la pregunta ¿qué es importante para mí o para la ciudad? En esto tenemos la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la justicia, la solidaridad y la transparencia. Y cuando hablamos de principio, son reglas generales de la conducta que uno tiene, derivado de los valores éticos, orientados cómo debe actuar una persona en situaciones específicas. Responde a la pregunta ¿cómo debo actuar? En este tenemos la integridad, la objetividad, la confidencialidad y la independencia. También está la competencia profesional. Y cuando hablamos de normativa ética, son las leyes y códigos, reglamentos o normas escritas que obligan a cumplir ciertos comportamientos éticos. Responde a la pregunta ¿qué norma debo cumplir obligatoriamente? En esto tenemos el Código Ético Profesional, la Ley 1178 en el sector público, los reglamentos internos de las empresas, también está el Código Ético Institucional de universidades y unidades públicas. Eso sería lo más importante respecto a estos tres. Son muy diferentes, pero todos siguen un reglamento y un lineamiento específico. Ya, muy bien, muy bien. Se nota que estudia el joven y atendido, ¿no ve? Ya. Bueno, sí, entonces, viendo... Ay, ¿dónde está? Mira, ya me fui. Ya, valor ético. ¿No ve? Los valores, sí. Según los valores éticos que son fundamentados, ¿no? Los valores éticos fundamentados por el contador público son la honestidad, integridad, responsabilidad, justicia, lealtad, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que es la honestidad? Ya, habíamos hablado hace ratito, ¿no? De la honestidad de devolver tal vez la billetera, ¿no? Entonces, esta es hablando en términos tal vez para el contador público, debe presentar, dice, ¿no? Una información financiera tal y como es, sin manipulaciones, perdón. No, como he hablado, tal vez la señorita Rode la vez la clase presencial, es lo que se ve, se anota. Lo que trae tu cliente, te entrega, listo. Eso es. Tú no puedes manipular esa información. La integridad, coherencia de permanecer entre lo que se piensa, se dice, ¿no? Lo que estaba hablando mi compañera también. Un contador público debe ser íntegro, debe actuar, ¿no? Hasta correcto. Aunque nadie le esté viendo, no debe pensar, digamos, el contador tal vez viéndolo, a ver, en un ejemplo. Si tú como contador descubres, digamos, no sé, que se estaba desviando fondos de la empresa, ¿no? Y sabes, y para el colmo sabes quién era el gerente tal vez de la empresa, ¿no? Que es el dueño a la misma vez. Entonces, tú, ¿cómo deberías actuar? ¿Deberías reportar la irregularidad o callarte?
viendo este valor de integridad, deberías reportar, ¿no? Pero como decía tal vez un compañero, en nuestra realidad es difícil, ¿no? Si yo necesito el empleo, yo necesito de ese trabajo, entonces, ¿para qué me voy a ganar en mí todavía del dueño, del gerente, ¿no? Pero no debería pasar eso. Nosotros deberíamos... Pero y, tampoco te sí, puedes... sí. Perdón. No por el hecho de no quedarte sin trabajo, tampoco te puedes hacer. Exactamente a eso, ¿no? Porque no de contador público nosotros como no deberíamos perder esta equidad por solo hecho, tal vez es mi jefe. Tú con decir ya, todos los días ya estás cumpliendo, ¿no ve? También la responsabilidad, asumir las consecuencias, ¿no? Asumir las consecuencias y actos de los actos profesionales ante los clientes. Y así tú no sé, te has equivocado en declarar ponte impuestos ya de una empresa que estás manejando, una empresa X, pues deberías tú asumir esa responsabilidad. ¿Sabes cómo? No sé, no culpando al cliente, no, es que tú me has dicho, tú me has dicho que corrija esto. No. Nosotros como cantadores deberíamos asumir esa responsabilidad y tal vez pagar. ¿No? En el biotio auxiliar, entrado, no entrado, en vocación. Hemos declarado impuestos y esa factura era alta para rectificar la declaración de impuestos, porque hay un plazo que dan para rectificar. Entonces, hice, bueno, ya me hice cargo. Yo pagué, dije, bueno, tal vez no podré pagar todo, pero en cuotas ya lo pagué. He asumido mi responsabilidad, que era mi equivocación. Tal vez no lo he leído bien, no lo he visto bien, ¿no? Entonces, el contador público debe asumir esa responsabilidad, ¿ya? Justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Como habíamos hablado, el Estado, tributos, ¿no? Los tributos que recibes. Si tú declaras bien tus, ¿cómo se llama? Se me ha ido la palabra ahorita. Declaras tus o haces las declaraciones tributarias, lo realizas bien, el Estado va a recibir también el dinerito. ¿Y para qué sirve? Habíamos dicho, para que sí, la sociedad servicie, ¿no? La construcción de hospitales, escuelas, caminos, ¿no? Y también la lealtad, ser fieles a los compromisos adquiridos. Ya hemos dicho que un contador no puede estar dando tal vez de mozo, ¿no? Llevas tal vez un secreto profesional. Tu cliente no puede hablar a los demás porque no, que mi amiguito, no, que mi amigo, pero menos más, ¿cómo le estoy diciendo? No, tú tienes un compromiso con el cliente y debes ser fiel, ¿no ve? Ahora, vamos al otro. Principio ético. También dice, ¿no? Es una regla fundamental que sirve para la conducta humana, ¿ya? A diferencia de los valores, que son cualidades, los principios son enunciados, orientados a la acción. ¿Qué nos quiere decir? A ver, cuando un contador descubre ahí fraude dentro de la empresa donde trabaja, ¿no ve? Como al rato les dije. Entonces, al principio siempre, ¿qué hago? ¿Digo o no digo? Ya. Pero tú, como contador, si has descubierto ese fraude, pues sin que te dé miedo a perder tu empleo, por principio de integridad, tú deberías reportarlo, ¿no? Sin importar las consecuencias que después vengan. Como habíamos dicho, deberíamos cuidar nuestra integridad, ¿ya?
Principios éticos, según el CAUP, la integridad, objetividad, confidencialidad, ¿no? Comportamiento. Eso ya habíamos hablado de la integridad, ser directos, ¿no ve? Ser, por más que te digan lo que te digan, no, tú deberías de reportar tal vez ese fraude que has encontrado, o algo que no te parece, entonces debes de ser serio, decir esto, ellos toman su decisión, actuar con objetividad, no permitir intereses en el juicio profesional. Supóngase que ustedes ya han hecho su dictamen de auditoría y listo, no pueden manipular, ¿no? No pueden, tal vez porque otros no, ya puede ser, cambiarlo, cambiar el estilo, el otro no. La independencia, la competencia, mantener, habíamos hablado, ¿no? Los conocimientos y habilidades actualizadas. Nosotros como contadores deberíamos estar actualizados, porque la tecnología vaya más allá, ¿no? Incluso alguien decía, la era digital está pues años, nosotros todavía acá en Bolivia estamos por ahí, ¿no? Porque en otros países la tecnología está superada, ya hay diferentes mecanismos tal para realizar su contabilidad, ¿no? Es como antes les decía, antes en las aulas, cuando yo estudiaba, era pues las hojas de trabajo, ¿no? Grandotas, teníamos que colar incluso, me acuerdo, colarlas, comprar por separadas, se armaba grande y poner uno por tal vez tus registros contables, tenía que ser pues manual, ¿no? Tú tenías que typear tal vez en Excel, después llevarlo así a mano escrita, después typear Excel. Así era antes, pero hoy en día ya existen, ¿no? Programas que incluso te lo hacen, ustedes deben saber mejor que yo. Hay mucha tecnología, ¿no? Meter los registros contables, nada más te aparece tu balance final, tu hoja de trabajo, estado de resultados, todo te arroja, ¿no? Todo. Entonces el contador dice, debe estar así, debe mantener el conocimiento actualizado, ¿no? Confidencialidad. Esa nos dice, a ver, ya habíamos hablado de eso, no debería divulgar, no se debe divulgar la información obtenida, ¿no? Sin autorización de esa persona. Ya les había dicho, ponte que ya, no sé, tú tienes 2 clientes, justo son amiguitos, son íntimos amigos. No, dime a mí, dime nomás, ¿cómo está su contabilidad? Yo soy su amigo, ¿sí, no? Entonces, no se debería hacer. Ese es el secreto, digamos, de profesional. No deberían divulgarse, por más que sea, menos que ese tu cliente. Ya no pasa nada, él es mi amigo. Entonces, todo lo que tal vez le quieras saber, dile nomás. Bueno, y eso es otra cosa, ¿no? El comportamiento, cumplir las leyes, reglamentos, ¿no? Fíjense, como decía el compañero, nosotros tenemos reglamentos también que seguir, ¿no? Como decía el código de ética, nos basamos al código tributario, todo eso, ¿no? Que desacrediten la profesión. ¿Qué es una norma ética? Una norma ética es una regla concreta, específica, que establece las conductas. ¿Qué conductas son permitidas, obligatorias y prohibidas dentro de un contexto profesional? ¿Qué nos dice esto? Pues una norma ética es como, digamos, a ver, otro ejemplo, a ver, nosotros como contadores, digamos, si encontramos un error en las cuentas de una empresa que favorece, digamos, al jefe, no deberíamos asumir, ¿no? No podemos decir, no, mira, sabes que él es mi jefe y no lo obviaremos nomás, no, porque aquí dice, estas normas son escritas,
como había dicho, ¿no? La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el código de ética, como la ley 1178 que decía el compañero, nosotros nos regimos a estas normas, no podemos actuar o hacer, no sé, una contabilidad como nos parezca a nosotros, no tenemos normas que debemos regirnos para realizar nuestros estados financieros, ¿no? Tienen consecuencias, sí, ante su incumplimiento, por ejemplo, las consecuencias de emitir, digamos, los tributos fiscales, ya sea por una omisión, ¿no?, que hayas hecho. Entonces, ¿qué haces? Te van a pagar. Si vas a hacer una rectificación, entonces vas a tener nomás que pagar tu sanción, ¿no? Porque no es solo, ay, ¿sabe qué? Me he equivocado y no era así. Entonces, tengo que volver a declarar mis declaraciones tributarias. No. A ver, sí, además, uy, si te equivocas para ellos, decía, listo, ¿no? Ahora que son todavía, que es todo electrónico, ¿no? Ya es más dificultoso. Me imagino porque hasta ahorita no he visto una rectificación tal vez de esa magnitud, pero deberíamos regirnos de acuerdo con nuestras normas, ¿no? Ahora es esto ya. ¿Cuál es la diferencia, dice, entre un valor, principio y norma? Ya lo había explicado nuestro compañero, a ver, que me ha antecedido. Un valor ético es qué es lo bueno, ¿no? ¿Cómo debo actuar? El principio ético es cómo debo actuar. Y la norma ética es qué debo hacer. ¿Ve? Por ejemplo, un valor ético. Ya habíamos dicho que el contador debería ser honesto, transparente, ¿no? Es como algo fundamental en su vida. Ya debería, no sé, para mí la importancia es actuar con honestidad, ¿no? Que todos que vean mi integridad como contador público, ¿no? Y este principio es cómo debería actuar al momento tal vez de presentar una información financiera. Debería presentar de forma veraz y sin alterarla, ¿no? Los estados financieros deben reflejar la realidad de esa empresa, cómo está, por ahí, si está bien, si está mal, ¿no? Antes de que entre a la quiebra, tal vez. Y la norma ética es, ¿qué debería hacer para eso? Ya habíamos dicho, registrar las operaciones, no sin alterarlas. Deben ser, no deberían. Los estados financieros no deben ser alterados. El contador público como tal debe presentar tal y como es. Y ya ver ahí el gerente, el dueño, qué decisión tomar. Pero nosotros como contadores ya hemos cumplido, ¿no?, en emitir nuestros estados financieros, que es eso al mes. Nuestro estado de resultado tiene tal vez, no sé, tiene buenos ingresos, una utilidad buena, o tal vez está mal, ¿no? Está yendo tiene muchas pérdidas. Se debería reflejar tal y como es, ¿ya? Con la falta de ética destruye. ¿Han visto esa película? Tal vez saliéndonos de Enron. ¿Alguien? Enron. Es de los fraudes corporativos que hay, ¿verdad? No sé si han visto, pero tendrían que verlo. Es muy, muy buena película. Esa la vi. La otra, WorldCom, también esa no la vi, pero se trata de una empresa igual de telecomunicaciones, si no me equivoco, que también, o sea, al igual que Enron, ha tenido escándalos financieros, ¿no? Se han revelado fraudes contables, pues, masivos de millones, miles de millones de dólares, ¿no? Eso ha sido uno de los grandes desfalcos que se ha hecho. Y en Bolivia, en la actualidad, está pasando lo mismo, ¿no? Porque tanto en empresas públicas, ¿no? La evasión de impuestos que han hecho, todavía el SIN no se pronuncian, ¿no? SIN, porque en el SIN sabe, pues, cuántas evasiones de impuestos habrá, ¿no?
¿Cuántas notificaciones habrá? Saldrá, mejor dicho, al mes o al día, ¿no? Y hoy en día lo que estamos viviendo en Bolivia es eso, los desfalcos que tal vez han hecho. Como ya se había hablado, el caso de, no sé, YPFB, les comentaba, ¿no? En las clases presenciales que teníamos. Ahí es un nido de corrupción total, ¿no? Y están inmersos, son cómplices muchas personas, muchos de los tal vez cargos, de los altos cargos, ¿ya? También están, recientemente había escuchado del Banco Unión, igual, ¿no? Que se lo había llevado dinero, están siendo procesados, también del Banco Nacional. Y así hay muchas empresas que tal vez privadas incluso, que a causa de la mala administración y de la manipulación, digamos, por contadores, ya sea por contadores, que han entrado a la quiebra, ¿no? Empresas que estaban yendo bien. Había una empresa, les voy a contar, hace años, yo veía, era una empresa de manufacturas, ya, de cuero. No sé si algunos de aquí tal vez conocían Macubol Limitada. Era una empresa de cuero que le estaba yendo bien, excelente. El gerente, bueno, el dueño era un señor que era, la verdad, era muy bueno. Tenía una ética profesional intachable. Pero, ¿qué pasó? El gerente, se enfermó y puso a cargo a la esposa y al hijo. Bueno, a la esposa en ese momento, ¿no? Entonces, la esposa, ¿no? Que no sabía, entonces, que decidió contratar a un gerente que se haga cargo. Un gerente, un contador, todo eso, ¿no? Entonces, al principio todo iba bien, ya pensando, ¿no? Entre comillas, que todo estaba bien, los estados financieros presentables, habían buenos ingresos, buenos salarios, tenían bonos productivos, todo eso. Y resulta que ya el gerente, bueno, el dueño muere, fallece lastimosamente, y quien sube se hace cargo la esposa, ¿no? La esposa tenía otras actividades, digamos, ya, entonces se hace cargo más ahí. ¿Y quién se hacía cargo? Solamente el gerente que le pagaba y el contador. La cuestión es de que gerente y contador se han aliado y manipulaban. El gerente le decía, no, ¿sabes qué? Presenté estas cifras. Cada mes había deudas por pagar, pasivos. Ya más, no, tenemos estas deudas con tal. Así ha ido avanzando, hasta que la señora también lastimosamente muere, fallece. ¿Quién se hace cargo? El hijo. Ya, el hijo trata de sacar a flote la empresa, pero con unos estados financieros falsos, ¿ya? Era pues que presentaban, supuestamente estaba bien, tenían unas utilidades netas buenas, ya, se basaban en eso. Pero resulta que después ya a la final eran estados financieros que tal vez como se presentaban doble estado financiero, realizaba el contado doble estados financieros, uno que es el real y uno que aparentaba ser real, ¿no? Entonces pasa el tiempo y los proveedores ya vienen, llegan, ya no, me debe tanto, ya la deuda era insostenible, ya era insostenible. Los trabajadores ya han pedido que se haga auditoría externa, lo han realizado, y ahí recién vieron el desfalco que habían hecho, tanto las cuentas del gerente como del contador, ¿no? Y gracias a ello, la empresa ha quebrado, ya se ha vendido todos los activos que poseía para cancelar a los trabajadores. Miren qué grandes, entonces los trabajadores más han salido perjudicados porque les dieron sus finiquitos, trabajadores que habían trabajado por años, necesitaban su finiquito, deuda de sueldos, pago a proveedores, inmenso, se ha hecho un lío, ¿ya? Un lío. Entonces, no debería existir, ¿no? Por malos contadores tal vez,
casi la mayoría nos hacemos ver mal. Ah, no, tú eres un contador más, entonces tú puedes hacer esto, tú puedes manipular la información, ¿no? Entonces nosotros no deberíamos de hacer eso, ¿ya? ¿Qué más? Ah, ya. Esto era del caso práctico que él se había dado, ¿no ve? Del dilema del contador Flores, lo que han hecho. Muchos creo que han hecho, se han copiado, pero algunos sí han realizado conscientemente. He leído también pues, de cada uno de ustedes. Era, ¿qué le pedía? Era un contador, ¿no? El contador Flores, que era un contador público titulado, colegiado en el CAU. ¿Qué le pedía él su cliente? Que registre facturas de compras, ¿no ve? Sin haber recibido mercadería. Y además el crédito fiscal iba falso. Preparar dos estancieros, un real y otro que presente al banco. Después debería guardar un silencio. Porque decía, no, si yo pierdo mi empresa, tú también pierdes un cliente, ¿no? ¿Qué les había pedido? Que hagan un análisis, ¿no? ¿Qué valores se vulnerable, qué valores se vulneraba, perdón, y qué principios, ¿no? Facturas sin mercadería, el valor que habíamos hablado, la honestidad, integridad, ¿no? Ese valor es el que ha vulnerado. Principio de integridad y comportamiento. Ya, ahí está tal vez la normalidad por la que está regida esto. La ley 8 ha incumplido la ley 843, el artículo 8, que es que nos habla que regula el crédito fiscal, ¿no? En Bolivia. También el Código Tributario, que es el artículo 77, defraudación tributaria. Cuando presenta los dobles estados financieros, ¿qué valor ha vulnerado? Honestidad, bien, ¿no? Justicia. El principio del CAU y la integridad, la objetividad. ¿Y qué norma ha vulnerado? El Código de Comercio, que es el artículo 63, ¿no? Que regula la prueba de comerciante, como dicen, ¿no? También su silencio. Al callar, como decía, ¿no? Si tú calles, o bueno, al callar la irregularidad, estaba vulnerando el valor de responsabilidad, de justicia y el principio de confidencialidad. Y eso está normado por la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es la ley 004, ¿no? ¿Cómo debería haber actuado? Muchos han puesto negarse, ¿no? Negarse firmemente a todas las solicitudes, explicando las razones éticas y legales. Claro, nosotros cuando recibimos, digamos, ese tipo de propuestas, valga el término, de decir, mira, ¿sabes qué? Házmelo, no va a pasar nada. Si nosotros como contadores sabemos tal vez de las leyes, normas, ¿no? Deberíamos de explicarle a nuestro cliente. Si hago esto, mira, vas a tener estas sanciones o va a llevar a cabo estas sanciones y estarías sin cumplimiento. ¿Estás de acuerdo? No sé, es depende, pero yo te voy a presentar un estado financiero que es lo que se ve se anota, bien, ¿no? Lo que tú me estás dando, estás recibiendo tus facturas, no sé, para realizar tus registros contables, es esto. Ya vaya a saber si él, no sé, si será otro contador, ¿no? También debería comenzar a informar, ya, mira, aquí ya está hablando sobre eso, informar las consecuencias, ¿no? Sobre las multas que ello conlleva, tal vez hasta una sanción penal, ¿no? Entonces, también ofrecer alternativas, también debemos ofrecerle, ¿no? Porque no todo es cerrado también. Nosotros como contadores debemos ver, mira, si esto no se puede, pero podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, deberíamos darle soluciones a nuestro cliente, ¿no? Y si el cliente insiste, entonces, bueno, dice, no, pero házmelo nomás, tú métemelo esto, no. Yo prefiero ahí terminar tal vez el contrato, te entrego hasta donde yo tengo y listo. Tal vez otro contrato lo puede hacer, ¿no? Entonces es preferible perder tal vez un cliente que
perder tu reputación, ¿no? Como contador, que te ha costado años tal vez en algunas hacerte o quedar bien, ¿no? Entonces, por perder por un solo cliente tus demás clientes, no creo, ¿no? Y así ahí está, entonces también todo debe estar por escrito, ¿no? Como en los abogados dicen, ¿no? Aquí con pruebas. Sin pruebas no se habla nada. Las palabras se las lleva el viento. Todo debería ser con pruebas escritas, ¿no? También para la protección legal de uno como contador, ¿ya? Eso sería todo. A ver, que es el verdadero examen de un profesional, no está en el aula, sino en el momento en que nadie le está mirando. Y es una reflexión que justo les quería dar cuando habíamos dado el examen. ¿Se acuerdan? El primer parcial. Y muchos han dado a ver conscientemente. ¿Han copiado o han hecho conscientemente? A ver. No creo, ¿no? Porque he visto lo que es que eran hasta la coma, creo, o el punto, hasta el error ortográfico estaba ahí, el mismo, en algunos casos. Entonces, un examen, como dice, un examen no deberían actuar, digamos, aunque nadie, ni yo, aunque no les estuviera mirando, deberían actuar ustedes con ética, ¿no? ¿O no? ¿Han actuado consciente? Sí, consciente, le dice. Yo soy chakra para chanchullo. Eres chakra, ya, yo igual era chakra para los chanchullos. Justo me pescaban a mí, me pescaban. Entonces, no. Ya, bueno, entonces, ese sería el tema 1. Jóvenes señores y señoritas. Recién hemos terminado, creo, el 1, ¿no? Nos falta. Pero no se preocupen, vamos a ir avanzando, hemos recordado, porque ya los del tema 2, ya. A ver, vamos a, como un pause, vamos a llamar